Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema escalofriante. Historias perturbadoras de enfermeras. Estas profesionales de la salud viven experiencias impactantes que nunca imaginarías. Acompáñanos mientras exploramos relatos reales que te dejarán sin aliento y te mostrarán el lado más oscuro de la medicina. Prepárate para una dosis de terror y misterio. Empezamos. Era una noche tranquila en el hospital. Trabajaba en el turno nocturno de la unidad de cuidados intensivos, donde el silencio puede ser más inquietante que reconfortante. Mis colegas y yo siempre bromeábamos sobre los rumores de que el hospital estaba embrujado, pero nunca había creído en esas historias. Hasta esa noche hacía mi ronda habitual cuando vi a una anciana sentada a pie de la cama de uno de mis pacientes. Pensé que debía ser algún familiar que había logrado quedarse fuera del horario de visitas. La figura estaba de espaldas, con un vestido blanco y el cabello largo y canoso cayendo por sus hombros. Disculpe, señora, le dije suavemente, no puede estar aquí a estas horas. Necesito que salga, por favor. La figura no se movió ni respondió. Me acerqué con más cautela, sintiendo una creciente incomodidad. Al rodear la cama para verle el rostro, me quedé helada. No había nadie allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras revisaba la habitación de arriba a abajo. No había forma de que alguien hubiera salido sin que yo lo notara. Traté de calmarme, atribuyendo lo que había visto al cansancio. Continué con mi ronda, pero el sentimiento de inquietud no desaparecía. Más tarde, esa misma noche, mientras revisaba las historias clínicas en la estación de enfermeras, escuché un susurro. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. Un frío recorrió mi espalda cuando sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me volví de golpe, pero otra vez, no había nadie. Al día siguiente, comenté lo sucedido con una compañera. Su rostro palideció cuando escuchó mi relato. Me contó que, años atrás, una paciente anciana había fallecido en esa misma habitación. Según los rumores, su espíritu nunca había abandonado el hospital. Desde esa noche, empecé a notar más cosas extrañas. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas, y el inconfundible sonido de pasos en los pasillos vacíos. Ahora, cada vez que trabajo en el turno nocturno, no puedo evitar sentir que no estoy sola en esos corredores oscuros del hospital. Llevaba más de una década trabajando como enfermera en la unidad de psiquiatría. Con el tiempo, había aprendido a no sorprenderme por las cosas que veía y escuchaba allí. Pero hubo una noche que cambió eso para siempre. Estaba a cargo de la sala de contención, donde los pacientes más inestables eran observados de cerca. Uno de ellos, una mujer llamada Laura, había sido admitida recientemente. Sus registros mostraban una historia de alucinaciones severas y episodios de violencia. La primera vez que la vi, me impresionaron sus ojos, siempre fijos en algo que yo no podía ver. Esa noche, Laura estaba particularmente inquieta. Caminaba de un lado a otro de su celda, murmurando cosas incoherentes. Decidí acercarme para ver si podía calmarla. Cuando me acerqué a la puerta, se detuvo de golpe y me miró directamente. Él está aquí, susurró con voz temblorosa. Está justo detrás de ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma. Laura, no hay nadie aquí. Solo estamos tú y yo, le dije, intentando que mi voz sonara firme. ¡No! Él está aquí. Te va a hacer daño. Gritó, retrocediendo hasta acurrucarse en una esquina de la habitación. Sus gritos eran tan desesperados que me hizo dudar por un instante. Miré a mi alrededor, pero obviamente no había nadie esa noche. Después de asegurarnos de que Laura estaba sedada y segura, volví a la estación de enfermeras para revisar los informes. Estaba sola, ya que mi compañera había salido a tomar un descanso. Mientras leía, escuché un susurro suave y casi imperceptible. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más claro. No estás sola. El susurro parecía provenir de todos lados y de ninguno a la vez. Me levanté de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Revisé cada rincón de la estación, pero no encontré nada ni a nadie. Decidí volver a la sala de contención para verificar que todo estaba en orden. Cuando llegué, vi a Laura de pie en el centro de su celda, con una sonrisa extraña en su rostro. ¿Lo ves ahora?, preguntó, como si supiera algo que yo no. Antes de que pudiera responder, sentí una presión helada en mi hombro, como si una mano invisible me tocara. Me giré bruscamente, pero no había nada. Los gritos de Laura llenaron el aire, y en ese momento, las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en la oscuridad total. Pasaron solo unos segundos antes de que las luces volvieran, pero parecieron una eternidad. Laura estaba en la misma posición, con la misma sonrisa.
Salí de la sala de contención con el corazón acelerado y una sensación de terror que no podía explicar desde esa noche. No puedo evitar sentir una presencia cuando estoy sola en el hospital. Tal vez Laura tenía razón y nunca estamos realmente solos. Ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, recuerdo esa noche y me pregunto qué es lo que realmente habita en esos pasillos. Trabajaba en el hospital más antiguo de la ciudad, uno conocido por su larga historia y su arquitectura gótica. Aunque había escuchado rumores de sucesos extraños, nunca les presté mucha atención. Sin embargo, una noche cambiaría para siempre mi perspectiva. Era mi turno de noche y me asignaron a la planta más antigua del hospital, una ala que rara vez se utilizaba y que estaba en proceso de renovación. Los pasillos estaban oscuros y llenos de sombras, con el eco de mis pasos resonando en las paredes. Me sentía incómoda, pero continué con mis tareas. Cerca de la medianoche, recibí un aviso de que una paciente, la señora Thompson, estaba en estado crítico. Subí corriendo las escaleras hasta su habitación. Al llegar, la encontré en su cama, pálida y débil, pero había algo más. Una figura oscura estaba de pie junto a ella, inclinada sobre su cuerpo. Mi primer instinto fue gritar, pero me quedé paralizada, incapaz de moverme o hacer un sonido. La figura se volvió lentamente hacia mí, revelando un rostro borroso y sin rasgos definidos. En ese momento, la señora Thompson abrió los ojos y, con una voz apenas audible, dijo: «Está aquí para llevarme». De repente, la figura desapareció y la señora Thompson comenzó a convulsionar. Corrí a llamar al médico de guardia, pero cuando regresé con él, ella ya había fallecido. Informé sobre la figura que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba cansada y que había imaginado cosas durante las semanas siguientes. Empecé a notar cosas extrañas en esa planta. Puertas que se abrían y cerraban solas, susurros que parecían venir de ninguna parte, y una sensación constante de ser observada. Una noche, mientras revisaba los informes en la estación de enfermeras, sentí una brisa helada y el sonido de pasos detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Lo más aterrador ocurrió unos días después. Estaba revisando una habitación vacía cuando escuché un susurro. «Ayúdame», busqué por todas partes, pero no encontré a nadie. Entonces, vi una sombra moverse por el rabillo del ojo. Me giré y allí estaba, la misma figura oscura que había visto junto a la señora Thompson. Esta vez, se acercaba lentamente hacia mí. Salí corriendo de la habitación, sin mirar atrás. Desde esa noche, pedí que me trasladaran a otra planta, lejos de aquella ala maldita del hospital. Nunca volví a trabajar allí, pero aún sueño con esa figura oscura y esos susurros inquietantes. Ahora creo que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar, y que algunos lugares guardan secretos que es mejor no desenterrar. Había trabajado en la unidad de maternidad del hospital durante varios años. Era un lugar de alegría, donde las nuevas vidas comenzaban y las familias celebraban. Sin embargo, había una habitación en el ala antigua que todos evitaban, la habitación 303. Se decía que estaba maldita, y pocas enfermeras se atrevían a entrar allí. Yo, al principio, pensaba que solo eran supersticiones. Una noche, una paciente en trabajo de parto fue asignada a la habitación 303 porque todas las demás estaban llenas. La paciente, Sara, estaba en las primeras etapas del parto y todo parecía normal. Sin embargo, poco después de instalarla, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente. Luego, el monitor fetal comenzó a emitir lecturas erráticas, aunque el bebé y Sara parecían estar bien. Intenté calmarla, diciéndole que era solo un fallo técnico, pero ella estaba visiblemente asustada. Decidí quedarme con Sara para tranquilizarla. Mientras revisaba sus signos vitales, escuché un leve susurro en la habitación. No podía distinguir las palabras, pero el sonido era inconfundible. Me volví hacia Sara, quien tenía los ojos muy abiertos, mirando hacia el rincón más oscuro de la habitación. «¿Lo oyes?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, tratando de no mostrar mi propio miedo. «Seguramente es solo el viento», mentí. De repente, Sara se agarró la barriga y comenzó a gritar. Algo estaba mal. Llamé a los médicos y trataron de estabilizarla, pero su estado empeoraba rápidamente. Mientras los médicos trabajaban, vi algo que me hizo congelarme de terror. Una figura oscura y borrosa estaba de pie en la esquina de la habitación, observando. Intenté mantener la compostura y ayudar en lo que podía, pero no podía apartar la vista de esa figura. Finalmente, los médicos decidieron trasladar a Sara a otra habitación para una cesárea de emergencia.
Tan pronto como salimos de la habitación 303, las lecturas del monitor se estabilizaron y Sara comenzó a mejorar esa noche. Mientras revisaba los registros en la estación de enfermeras, investigué más sobre la habitación 303. Descubrí que, años atrás, una joven madre había fallecido allí durante el parto, junto con su bebé. Desde entonces, había habido informes de actividad paranormal y complicaciones inexplicables en esa habitación. Desde esa noche, siempre evité la habitación 303. No sé qué o quién estaba allí, pero estaba segura de que no era algo de este mundo. A veces, aún puedo escuchar esos susurros y ver esa figura en mis pesadillas. Ahora, cada vez que paso por el ala antigua del hospital, siento un escalofrío y recuerdo esa noche aterradora. Trabajaba en el turno de noche en un hospital rural. Era una instalación pequeña, con solo un puñado de pacientes la mayoría de las veces. Las noches eran normalmente tranquilas, pero había una habitación, la 217, que todos los empleados conocían y temían. Los rumores decían que estaba maldita, pero no le había dado mucha importancia hasta que me asignaron a esa área una noche particularmente tranquila. Recibimos a un nuevo paciente, el señor Carter. Un hombre mayor que había sufrido un derrame cerebral y estaba en estado crítico. La única habitación disponible era, por supuesto, la 217. Lo instalamos y comenzamos a monitorear sus signos vitales durante mi ronda nocturna. Mientras verificaba a los pacientes, noté que la luz del pasillo cerca de la habitación 217 parpadeaba. Pensé que era solo un problema eléctrico y continué con mis tareas. Sin embargo, al llegar a la puerta de la habitación, sentí un frío repentino, como si la temperatura hubiera caído varios grados. Entré en la habitación y vi al señor Carter agitado, murmurando algo ininteligible. Me acerqué para consolarlo, pero sus ojos se fijaron en un punto detrás de mí y comenzó a gritar. «Sáquenla de aquí. No la quiero aquí». Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Tranquilicé al señor Carter lo mejor que pude, ajustando sus almohadas y verificando su cuarto. Justo cuando estaba por salir, vi una sombra moverse por el rabillo del ojo. Me detuve y miré a mi alrededor, pero la habitación estaba vacía, excepto por nosotros dos. Más tarde esa noche, mientras revisaba los informes en la estación de enfermeras, escuché un llanto suave proveniente del pasillo. Me levanté y seguí el sonido hasta la habitación 217. La puerta estaba entreabierta y, al mirar dentro, vi una figura borrosa y femenina parada al pie de la cama del señor Carter. La figura parecía estar vestida con un antiguo uniforme de enfermera. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente al señor Carter, que seguía dormido. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba lentamente. De repente, la figura se volvió hacia mí, y sus ojos vacíos me hicieron retroceder. La figura desapareció en un parpadeo, y el señor Carter comenzó a tener convulsiones. Corrí a buscar ayuda, y logramos estabilizarlo, pero falleció pocas horas después. Conté a mis colegas lo que había visto, y una de las enfermeras mayores me contó la historia de la habitación 217. Hace muchos años, una enfermera había fallecido trágicamente en esa habitación. Se decía que su espíritu aún rondaba el hospital, especialmente en la 217, donde había encontrado su final. Los pacientes a menudo la veían antes de morir, como un presagio. Desde esa noche, siempre evité la habitación 217. El hospital finalmente cerró esa área, pero nunca olvidaré la figura de la enfermera y los ojos vacíos que me miraban. A veces, en mis noches más tranquilas, aún puedo escuchar el suave llanto y sentir el frío de su presencia, recordándome que algunas almas nunca encuentran paz. Y eso es todo por hoy. Esperamos que estas historias perturbadoras de enfermeras hayan enviado escalofríos por tu espalda. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido aterrador. Déjanos un comentario con tus propias experiencias o sugerencias para futuros vídeos. Y recuerda, la próxima vez que estés en un hospital en la oscuridad de la noche, presta atención, nunca sabes quién o qué podría estar observándote. Hasta la próxima.